Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Una mesa de debate en la que hoy, que es día 26 del mes de noviembre, vamos a hablar sobre la conmemoración del día de ayer, en realidad de toda una semana en la que de algún modo parece que nos ponemos más en situación sobre una tragedia, un drama, una lacra, un problemón social que tenemos. Estamos hablando de la lucha contra la violencia de género, la violencia machista, el terrorismo machista, como se define desde muchos movimientos, contra un problemón que no parece tener fin ni parece que bajen las cifras, que se critica la falta de recursos, la bajada de presupuesto, que se ponen recursos que no parece suficiente y que nos tiene absolutamente alarmados y alarmadas a toda la sociedad al completo. Y lo vamos a hacer desde el ámbito más cercano, desde estos hombres y mujeres que en los centros de información a la mujer trabajan directamente con personas que son víctimas de estos malos tratos, de esta violencia machista y que los atienden. Uno de los centros de información a la mujer más activos que hay en Jaén, precisamente, es el Centro de Información a la Mujer en Baeza, que funciona perfectamente con muy cualificados profesionales que atienden directamente y en primera persona a todas aquellas mujeres víctimas de esta trágica, de esta dramática lacra social. Paso a presentarles a nuestros invitados, como decíamos, cualificados profesionales que lo viven directa y diariamente. En primer lugar, a mi lado se encuentra Luis Ramírez Hernández, que es técnico de la Unidad de Empleo del Centro de Información a la Mujer de Baeza. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches. A su lado se encuentra Juliana Catalán García, informadora, animadora del Centro de Información a la Mujer de Baeza. Buenas noches, Juliana. Buenas noches. Y buenas noches también a Esperanza Bajo Molina, que es la abogada de este centro. Buenas noches. Buenas noches. Esperanza. Decíamos que es una tragedia, un tipo de terrorismo machista como se ha definido en muchísimos ámbitos. Bueno, algo que realmente nos tiene alarmados. Parece que esta semana estamos todos más concienciados porque se celebra y demás, pero bueno, con las cifras que tenemos, el goteo constante y permanente que tenemos de mujeres muertas, de mujeres asesinadas, pues no hay otra manera de decirlo. Estamos todo el año con este tema, todo el mundo lo sabe, todos lo conocemos, todas las instancias políticas, judiciales, de todo tipo. No sé si se puede hacer más o no se puede hacer más, pero vamos a empezar por lo primero y vamos a comenzar contigo, Juliana, directamente. ¿Qué es la violencia de género y cómo la podemos diferenciar de otro tipo de violencias que a veces se confunde con la doméstica, con la familiar? ¿Qué es la violencia de género? Bueno, pues antes de definir lo que es la violencia de género, voy a señalar una cosa, y es que cualquier tipo de violencia hacia las mujeres es el exponente máximo de la desigualdad entre hombres y mujeres. Es el exponente máximo de la brutal desigualdad que todavía existe entre el hombre y las mujeres. Luego, dentro de las violencias que aparecen, nosotras estamos distinguiendo la violencia de género. La violencia de género es aquella violencia que los maltratadores ejercen sobre las mujeres, bien pareja o expareja, por su condición de género. Es decir, para que se me entienda un poquito mejor, estos maltratadores no maltratan a cualquiera, maltratan a sus mujeres y a sus exmujeres. Bien, sin embargo no maltratan. Perdona que te interrumpa, Juliana, porque entonces estamos hablando de que, por ejemplo, en un ámbito profesional, un compañero que maltrata a una compañera, eso no es violencia de género. No, eso sería violencia laboral o acoso laboral. Dentro de lo mismo, igual que la que se da en el entorno familiar, un padre a un hijo a un padre. Relación de pareja o de pareja directa, la de género. O incluso pareja del mismo género, del mismo sexo, ¿vale? Entonces, tampoco sería violencia de género. Violencia de género es... Hombre con la mujer con una relación... Efectivamente, donde hay una relación de poder, donde hay una relación de poder, subyace, hay una relación de poder del hombre sobre la mujer, ¿vale? Su mujer o su exmujer, siempre que se dé esa relación de poder. Esa es la violencia de género, que no hay que confundirla con otro tipo de violencias, como decía Juliana, violencia laboral o violencia doméstica o familiar o sexual, psicológica. Cantidad de agresiones y violencias que hay en otros ámbitos. Hombre sobre mujer,
ejerciendo poder, como decía el máximo exponente de esa desigualdad, ejerciendo lo que él considera su superioridad y que llega a este punto. Bueno, pues para tratar este tipo de violencia de género, bueno, pues hay profesionales en los centros de información a la mujer que atienden a las personas que bueno, pues de alguna manera quieren recurrir. Sabemos que existe el 016, que es de ayuda inmediata, que no deja huella en la factura, por lo que no pueden ver que ha llamado a ese número y pueden recurrir las mujeres. Pero hay personas que les gusta ir a su ámbito directo, cercano, a su pueblo, a su ciudad, y en los centros de información a la mujer hay recursos. Esos recursos, esa atención que se presta a las mujeres que se sienten víctimas de violencia de género, ya sea agresiones físicas o psicológicas, van al centro de información a la mujer. Y Esperanza, ¿cómo se la atiende? ¿Con qué recursos contáis? Pues mira, en principio nosotros hacemos atención directa y en concreto además aquí en Baeza hay un plan de igualdad que contiene además en su eje cuarto un plan específico de violencia de género, contra la violencia de género, que ya contiene la atención directa a las mujeres, contiene también una formación, sensibilización y prevención y además una coordinación y cooperación institucional. Cuando una mujer llega depende exactamente de cuál es la problemática que plantee. No es lo mismo que ella venga con una denuncia que ya ha puesto, que a lo mejor ya al día siguiente va a comparecer en el juzgado, a que se la pueda asesorar directamente desde el momento de poner la denuncia. En el supuesto de que ella viene con una medida de alejamiento, con una orden de protección, pues entran en juego otra serie de recursos, como son los recursos económicos a los que pueda acceder, y luego también todo el asesoramiento en derecho de familia, porque el hecho de poner una denuncia no implica que no haya que seguir un proceso judicial para regular todos los efectos de una posible separación o divorcio posterior. Guardia y custodia de hijos, de pensiones, de cómo organizarlo. Entonces se la asesora sobre eso inmediatamente. En los casos más graves, en los que aún a pesar de una medida de alejamiento se considere que existe un riesgo potencial para la víctima muy grande, se pueden tomar otras medidas, como por ejemplo puede ser un acogimiento, un recurso de emergencia, una casa de acogida. Entonces nosotros trabajamos en coordinación permanente con el Instituto Andaluz de la Mujer, de donde provienen todos estos recursos, y sería derivando directamente a esos recursos. Como medida de protección también existe la teleasistencia móvil, ¿vale?, con un sistema de un dispositivo, un terminal con GPS, que también se hace por derivación a quien lo lleva a servicios sociales comunitarios, ¿vale? Y entonces pues también es otra medida de protección. Y por lo demás luego se lleva un seguimiento total de todo el proceso de la mujer, donde está todo el procedimiento jurídico, y al mismo tiempo también pues se le da un apoyo psicológico también con recursos del Instituto Andaluz de la Mujer, derivando la atención psicológica del IAN, que también se organizan grupos de terapia en convenio con el IAN y se pueden hacer desde el propio Baeza. Porque claro, me imagino Luis, Julián, Esperanza, cuando llegan ahí las mujeres, al margen del miedo que tienen, pues la violencia que están sufriendo, porque creen que puede pasar incluso algo peor. Me imagino cuando llegan allí, llegan con la cabeza como un bombo pensando, y ahora mi hijo, y ahora no tengo recursos, y ahora no tengo trabajo, y ahora no tengo, y ahora por dónde voy a salir, y ahora, claro, es que son muchísimos miedos los que se unen al miedo mayor, que claro, es temer por su vida, por su integridad física y emocional. Hombre, en principio cuando una mujer llega al centro, lo primero que se valora es el riesgo que corre, y es lo fundamental. En cualquier caso, hay que decir que desde el punto de vista jurídico se ha avanzado mucho en los últimos años. Yo todavía recuerdo cuando al principio las mujeres ponían una denuncia y después volvían a su casa. Entonces, pues por la noche, buenas noches, por cierto, te he puesto una denuncia. Luego ya... Entonces, normalmente eran ellas las que tenían que salir del domicilio. Desde ese punto de vista se ha avanzado mucho porque los mecanismos de protección, incluso a nivel judicial, se ponen en marcha rápidamente. La mujer puede tener una respuesta en un periodo de 48 horas, normalmente tiene una respuesta judicial. Y eso mejora muchísimo la situación y de hecho las mujeres pueden permanecer en su domicilio y los supuestos agresores son los que salen. También quería apostillar simplemente con lo que ha dicho antes mi compañera Juliana, que con la ley integral es la primera vez que se habla de la violencia contra las mujeres como manifestación de la discriminación y la situación de desigualdad, porque en el Código Penal siempre se han definido la situación y lo que es violencia de género y contra quién se ejerce, pero es la primera vez que expresamente se dice que es como manifestación de la discriminación. Y todo esto lleva a una serie de medidas en todos los órdenes institucionales.
Y luego pero pasos que se van dando, pero que faltan. Faltan muchas cosas, pero al fin es cierto que se ha avanzado mucho. Y luego también se ha avanzado muchísimo en la cooperación institucional. Ahora mismo hay una comunicación absolutamente fluida entre todas las instancias que intervienen en la violencia de género, con cuerpos y fuerzas de seguridad, con servicios sociales, con todas las instancias, con los centros de salud. Entonces, eso sí que es verdad que ha hecho que se le pueda dar una atención mucho más integral a las mujeres. Que evidentemente faltan cosas, por supuesto, pero que se ha avanzado mucho desde mi punto de vista, sí que se ha avanzado. Sobre todo algo falla, cuando de 45 mujeres que se han asesinado este año, tan solo 3 tenían medida de protección, dices, aquí falla algo, claro. Sí, también es cierto que lo que yo sí he observado es que, claro, la crisis también afecta grandemente en este problema y que hay bajado el número de denuncias. Hay muchas mujeres que efectivamente tienen una situación familiar, pues sin ingresos en los dos casos, solamente con la prestación por desempleo, que le hacen también plantearse que a pesar del miedo y a pesar de lo que están viviendo, pues se echen un poco para atrás a la hora de... O sea, que quizá que también habría que abundar mucho, desde mi punto de vista, en los recursos económicos y en el apoyo psicológico, las dos cosas. Es lo que es verdad que mantiene algunas familias, por llamarlo de alguna manera, desestructuradas con temas de violencia y demás, que no salgan, y aparte no tienen recursos, es que recursos para ir al juego hay que tener ahora, para empezar. Luis, ¿quería apostillar algo? Quería comentar, se me ocurría sobre lo que estábamos comentando, que falta fundamentalmente algo que yo veo, que observo, que sigo observando desde el principio, desde que empezamos a trabajar, que es el posicionamiento realmente concienciado de todos los recursos existentes y de los que puedan existir en el futuro, la sensibilización, la concienciación, no solo a nivel profesional, que se sobreentiende que debemos tenerla, sino también a nivel personal. Es decir, yo como profesional, como técnico de la unidad de empleo del Centro de Mujer o como técnico de cualquier otro tipo de actividad profesional, me tengo que implicar también personalmente, igual que me implico cuando veo otro tipo de delitos por la calle, igual que me implico cuando veo que están intentando robar su coche, por ejemplo, o cualquier otro tipo de delito, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los temas que está fallando, aparte de la escasez de recursos actualmente, aparte de quizás los problemas de coordinación que pueda haber entre todos esos recursos, aparte de otra serie de problemas que podamos identificar o que ya tengamos identificado, falta desde el principio que realmente esto nos lo tomemos en serio, que realmente esto no solo los que tienen el poder de controlar esos recursos y los que tenemos el beneficio de utilizarlos, nos lo tomemos realmente en serio como un problema de primer orden, como un problema gravísimo que provoca la muerte de toda esa cantidad de mujeres, el asesinato de toda esa cantidad de mujeres a lo largo de estos últimos años, y que vemos que no tiene solución, que aparentemente no tiene solución, y además es un problema que no solo afecta a España, es decir, es que estamos en las mismas tasas en todos los países desarrollados, ya en los que están en vía de desarrollo, los que tienen menos recursos, bueno, ahí puede ser ya increíble, ¿no? Y el miedo que da Luis, enseguida hablamos, Juliana, y el miedo que da realmente pánico cuando ves esas cifras, esos datos que salen y te dicen, los jóvenes andaluces son machistas, y las cifras y los datos... Madre mía, que estamos hablando de los jóvenes, que son el futuro, que estamos hablando de gente que ha nacido en otra generación, que ha nacido en democracia, con otros valores, que han visto otras cosas, y eso asusta, eso da muchísimo miedo. Claro, a pesar de eso, esos datos nos demuestran que el proceso de socialización básicamente sigue siendo el mismo, que seguimos teniendo los mismos fallos, los mismos desniveles, las mismas desigualdades, las mismas irregularidades en ese proceso de educación, de socialización, porque si no, ¿de dónde esa respuesta? ¿Cuál es el origen de esa respuesta? Hablando de chavales. A pesar de todos los avances, a pesar de los programas de coeducación que se han implantado en los sistemas educativos, a pesar de las magníficas profesionales que ya existen en esos centros educativos y que trabajan esos temas algo está fallando. Algo obvio está fallando. Ayer además veía yo un reportaje en el que salían chavalas muy jovencillas en el instituto que hablaban y que decían: tú sientes que, sí, la voz cantante la lleva él, sí, me dice que no me ponga, que no me peine, que la está muy corta y demás. Una decía, yo no le hago caso, la otra decía, sí, pues la verdad es que somos muy permisivas porque él no sé cuánto. Y decía, Dios mío, que estamos en el siglo XXI, que además se está trabajando en temas de coeducación desde bien chiquitillos, los críos y las crías. Y llegamos a este punto. Juliana, seguimos contigo. Yo quería abundar en eso. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Luis.
Pero quería matizar una cosa. Es responsabilidad de toda la sociedad este problema, pero de todas, empezando por el más pequeñito, terminando por el más grande. De cada cual tiene su parte de responsabilidad. Y como bien decía él, la socialización es fundamental. Sí, podremos estar haciendo muchísimas cosas, pero si los niños o los jóvenes y las jóvenes en su casa lo que están viendo es una madre que aguanta, sumisa, y un padre que él coordina, que es el que manda, cuando no maltrata, entonces la imitación de modelos es lo que funciona. Si nos seguimos hablando de otros aspectos, los jueces también han tenido su socialización, los políticos, las políticas han tenido su socialización. Entonces, ¿eso quiere decir que no tiene solución? No, claro que tiene solución. Yo considero que, por ejemplo, en el espacio político, que es donde se legisla, no solo las leyes, sino los recursos económicos y todo, la vivienda, todo, se están haciendo cosas, pero no se está haciendo lo suficiente. Yo estoy convencida que no. No se apuesta. No hay un consenso de todos los partidos políticos, como ha habido en el caso del terrorismo de ETA, por ejemplo, que han asesinado menos gente que el terrorismo machista. En la medida que no hay ese consenso, lo poco que se avanza en algunas ocasiones se retrocede luego en otras, porque no se ponen de acuerdo, porque esto no les interesa tanto. Pues mira que estamos hablando de un tema que yo creo que ponerse de acuerdo. Lo que ha pasado es que el modelo social ha normalizado, como de una manera estructural, la violencia contra las mujeres. Lo ha normalizado, lo ha visto ahí, sí, es un problema, vamos a dar recursos, pero no ha interiorizado que ese realmente es un problema, efectivamente. No se cree que ese realmente es un problema tan grave, no, en este momento mucho más grave que la violencia terrorista. Vamos a ver, no es que no se lo cree que es más grave, que para determinados sectores no es más grave. Efectivamente, para el modelo social en general. Exactamente. Para la mayoría de ese modelo. Exactamente. Porque si no, evidentemente, habría cambios mucho más efectivos. Si todas las personas, o la inmensa mayoría de las personas, a nivel individual y a nivel de nuestro pequeño grupo social, tuviéramos interiorizada la desigualdad y por lo tanto lucháramos contra la desigualdad, seríamos sensibles a este problema en concreto. Pero como no lo tenemos, es decir, lo que yo no veo, tiene razón, no existe. Una cosa, porque a veces está en reuniones en las que se hacen algún tipo de comentarios sin gracia, que algunas veces se intentan hacer con gracia, pero que son sin gracia, salen de verdad en muchos momentos de charlas que tienes con amigas, con amigos, en el trabajo, en la familia, muchos comentarios machistas, muchas palabras, muchas expresiones que denotan un trasfondo machista de muchísimas personas y se toleran. Claro. Vamos a decir que algunas personas lo toleran, otras no, pero en muchos casos se tolera, se ríe, anda que no sé qué, no. Mayoritariamente se tolera. Es que anda que no sé qué, no, es que es gordo. Y si por parte de las mujeres falta, porque falta, y es una de las cuestiones que hay corporativismo ninguno, que lo critico. Yo critico mucho el machismo de algunas mujeres, lo critico y mucho, porque encima a nosotras las que nos duele directamente. El hombre queda todavía muchísimo más por hacer, el hombre ya es un mundo. El tema de los hombres, yo especialmente soy sensible a ese tema porque evidentemente pertenezco a ese 50%. Ese 50% que claro, le ha tocado siempre el ganar, ahora es ceder. Claro, efectivamente, ahí es donde está el problema. Cada vez cuando tenemos el momento de ceder y no sabemos ceder, o no queremos ceder. Habrá de las dos cosas. Iba a decir no nos dejan, no, mentira. No queremos ceder. Simplemente. Soltar privilegios. Efectivamente, ni nos siguen ni nos están socializando para que cedamos, al contrario, nos están socializando para que resistamos. De ahí esa respuesta de la juventud. Porque hay un retroceso, evidentemente. Hace unos años estas encuestas no eran en este tono. Sangrante. Estamos volviendo hacia atrás, hay un retroceso, ¿no? Que tiene que ver mucho con eso. Si los hombres avanzáramos, si los hombres asumiéramos nuestra parte de responsabilidad en esto, y hablo de los hombres en general, como colectivo, al consentir ese tipo de comentarios, al hacerlo supuestamente sin ningún tipo de intención, pero en realidad con toda la carga intencionada que tiene. Si fuéramos capaces de educar
pero educar de verdad, no dejar que la otra parte de la pareja eduque y nosotros allí alimentemos solo. Pues a lo mejor las cosas empezarían a cambiar un poquito más. En la familia, en la sociedad, en la calle, en los medios de comunicación, en la empresa, en todos los ámbitos. Pero para eso se tendría que dar otras condiciones. Lo hablábamos, salía ayer en el manifiesto institucional que se leyó, ayer en el acto que organizó el consistorio en Baeza, se decía, estamos hablando de hombres que, y además es muy importante recargar las palabras, parecen normales, parecen. Está claro que no son normales, o sea, está más claro que el agua que no son, no son normales. Una persona que es capaz de matar a otra no es una persona normal. Puede parecer misa cantada, pero normal no es, segurísimo. Yo lo que me gustaría hablar con Esperanza y preguntarle también en este sentido, puesto que claro, tiene que dar una respuesta de carácter jurídico más de aconsejar a las personas que llegan allí, es cuando una persona en un municipio que no es demasiado grande, tampoco es pequeño, pero no es demasiado grande, llega, claro, las personas también tienen miedo de que lo sepan los demás, de que se enteren, de dar la cara, de que al margen de... llega sintiéndose... Quiero decir, llega ya cuando no tiene más remedio, cuando haya... O llega cuando... O te ha llegado alguien que cuando ha empezado a notar los primeros síntomas se ha acercado a preguntaros. La norma general es que llevan mucho tiempo sufriendo que llegan ya cuando están al límite casi. Que también cuenta mucho el qué dirán y, en fin, muchas historias, pero generalmente llevan mucho tiempo sufriendo maltrato. De todas formas, el resorte por el que una mujer un día se decide a hablar de su caso o a denunciar, yo todavía no he llegado a la conclusión de cuál es, porque es cierto que hay un día que hay una gota que colma el vaso, pero necesariamente no tiene que ser porque haya sufrido una especial agresión ni porque es un resorte que salta y que hay un día que dice hasta aquí hemos llegado. Muchas veces hay que trabajar mucho con esas mujeres hasta que llega ese momento en el que están preparadas para dar el paso. También hay muchas mujeres que no quieren denunciar porque les da mucha pena de lo que le pueda pasar a los agresores, pues no podemos olvidar que tienen una relación afectiva, que si su marido, su pareja, en fin, que no estamos hablando de una agresión del vecino de enfrente, ¿no? Entonces, por eso este problema es tan sumamente delicado, tan sumamente complicado, ¿no? Hay mucha gente que no lo puede entender porque dice que a mí a la primera torta yo salgo corriendo y me voy y no sé qué, y las cosas no son tan fáciles, porque cuando llega la primera torta la mujer es que ya está bastante minada psicológicamente y ha vivido una espiral que es como una noria de hoy te humillo pero mañana te pido perdón, y luego cuando llega con la autoestima hecha polvo y además con un sentimiento de culpabilidad enorme de lo que le va a hacer al agresor. Eso la frena mucho. El tipo de personas que llegan denunciando que están sufriendo violencia de género, ¿podría tener algún tipo de clasificación? Quiero decir, ¿son personas con más recursos, con menos recursos, demás, o hay de todo? Hay de todo. O sea, no hay un perfil específico de la víctima. O sea, se puede sufrir en cualquier estatus social, en cualquier grado de educación. Es que no hay... Porque sabéis que en ciertas ocasiones se ha oído, en ciertos foros y demás, hombre, es que en España sube la violencia porque la inmigración, porque no sé cuánto, porque las personas... No, es cierto. No. Y es una de las dificultades también para atajar y erradicar la violencia, es que tampoco hay un perfil concreto, porque a lo mejor si tuviera unos parámetros, a lo mejor era más fácil actuar sobre esos parámetros. Pero no es cierto, es un problema que le puede afectar a cualquier mujer de cualquier estatus social y de cualquier raza, de cualquier... Es que no tiene nada que ver. Aquí hay un problema muy grave de mentalidad y mientras que no haya un cambio de mentalidad, este problema no se va a acabar nunca. Tienes razón, hablábamos, antes de comenzar el programa, hablábamos con Juliana y decía yo, es que 700 mujeres desde que existen los datos, es que 45 este año, y decía, no, Encarna, con eso no es suficiente, ese discurso a mí no me vale. ¿Cuál es realmente la realidad, la verdad, Juliana? La verdad es que no se respetan los derechos humanos. Yo considero que el tema de la violencia de género, de otras violencias, pero en este caso el que la que estamos hablando, es una falta de respeto por los derechos humanos, a todos los niveles, en el personal, en el individual, en el institucional, y seguimos subiendo, es una falta de respeto a los derechos humanos, desde mi punto de vista. Es gordo, ¿eh? ¿Cómo se puede entender que a un padre maltratador se le dé la custodia de un hijo?
¿Cómo un padre maltratador puede ser buen padre? Y eso se lo ha preguntado, alguien nos lo preguntamos todos los días y se sigue haciendo. Esto para mí es una cuestión de derechos humanos. Y ahí No sí sé que, si he dicho suficiente. y ahí sí que es la legislación. La legislación influye mucho. Está previsto privación a los maltratadores de patria ¿Y potestad, por qué incluso no, de se régimen hace Esperanza si visita. está previsto? Porque esto es un problema de mentalidad y la mentalidad Tienen que aplicar a afecta los a jueces. todas las áreas. Entonces, ahora se está empezando a hablar de ese Mentalidad tema, machista. pero yo siempre, esto es una cosa que siempre me ha... En fin, aquí había una cuestión y es que si no se maltrata a los hijos directamente, es un buen padre, y si es un buen padre, porque se le va a privar de un régimen de Es visita, como ni el porque tratador se no le es va- buen padre, ni un buen hijo, ni buen... Claro, es la mala cuestión persona. está en que no es que le ponga la mano Es encima a los delincuente. hijos, que era lo que faltaba, eso ya sería además una violencia aparte de la violencia de género. El problema es que qué valores le va a inculcar a ese hijo. Es decir, desde el punto de vista que él ve normal agredir, que estamos aquí hablando solamente de los asesinatos, pero que la violencia no es solo eso. La violencia son cosas y cosas mucho más sutiles, y son humillaciones diarias, y son vejaciones, y son amenazas, y son mil cosas. Entonces, ¿qué valores le va a inculcar ese padre a esos hijos? Ahora parece que están empezando a reaccionar y que en casos muy graves y tal, pues se le puede llegar a privar de un régimen de visita o de un, en fin, concreto de la patria potestad. Pero es cierto que hasta la presente, pues es un problema de mentalidad, Pero porque- estamos eso- hablando de muchas muertas, ¿eh? Por porque eso- la ley por eso lo se prevé. está- La ley lo tiene Hace falta previsto. Por eso también se está intentando que a los hijos y a las hijas de las mujeres víctimas de violencia se les consideren también víctimas de violencia, porque los niños y niñas están sufriendo muchísimo, Hombre, mientras su son- madre está sufriendo maltrato, muchos Por miedos, supuesto, muchas por inseguridades y supuesto. muchas Es que historias. son víctimas de malos tratos Y también. cuando no el aprendizaje de los modelos, que eso ya apaga y vámonos. Madre mía. Son las víctimas de primer orden, de primera línea, después de las mujeres, ¿no? En concreto hay un mensaje que yo escucho pues casi a diario, ¿no? Bueno, yo esto no lo he hecho antes y no me atrevo a hacerlo y tal, no lo hago por mi hijo. Y yo siempre les digo lo mismo, no, por tu hijo sal corriendo y hazlo, porque además del daño que se le está produciendo es el modelo de vida que están aprendiendo, el modelo de relación familiar. Y ellos, el suyo es el que hay, ellos no saben cómo vive otra familia, saben lo que pasa dentro de la suya, dentro de lo que pasa aquí. Entonces es el germen de un futuro, una futura en las chicas suele ser que después tengan relaciones con maltratadores, y en los chicos que sean no maltratadores. Además han como interiorizado te que he ese es el modelo familiar y lo asumen como tal. Claro, pero además ese modelo lo han interiorizado no solo a través de su propia familia, sino a través de las otras violencias, también estructurales ya, que afectan a las mujeres, por ejemplo, Claro. las discriminaciones salariales, las discriminaciones en Claro, acceso al claro, trabajo, las discriminaciones en cualquier ámbito, es que en cualquier Claro, ámbito. claro. En todo. Las discriminaciones a la hora de jugar al fútbol. Por ejemplo, En yo cualquier- tengo... en cualquier conversación diaria que escuchas, desde que por la mañana vas al banco hasta que luego, todos los días si nos paráramos a apuntar cualquier comentario, cualquier situación que pudiéramos considerar de desigualdad, todos los días, todos y todas, Claro. tendríamos un listón. Efectivamente. Un listón. Pero un listón. Por eso empezaba yo diciendo que la violencia de género es el exponente más brutal, el máximo, porque es que estamos hablando que es que están quitándole la vida, asesinando a mujeres. Pero claro, antes de llegar a eso, como dice Luis, de todo tipo de Le han restado la calidad de vida completa. Claro, ese ya es el máximo. El máximo que ya te atento contra tu vida. Tu Y lo dignidad malo, y lo contra malo es lo tu- que decía Luis, el que te acostumbras porque lo estás oyendo todo el día, de por la mañana, por la tarde, por la noche y demás, no te vas a estar peleando todo el día con nadie, ni diciéndole, pero de alguna manera se va interiorizando y claro, llegamos a los puntos ese alarmante que a mí me da tantísimo miedo de la gente joven, que es que me da muchísimo miedo. Si os parece, vamos a descansar un momentillo. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero no se nos vayan, que enseguida vamos a volver aquí en esta mesa de debate en actualidad, a debate hablando sobre violencia de género. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores, aquí en esta segunda parte de nuestro programa Actualidad
a debate. Esta semana recordarles a todos ustedes, sobre todo decirle a aquellas personas que se acaben de incorporar con nosotros, que estamos hablando sobre violencia de género, con personas, con profesionales del Centro de Información a la Mujer de Baeza, un centro muy activo dentro de lo que es la provincia de Jaén y con personas que trabajan muy bien, que saben lo que hacen y en este sentido personas muy comprometidas con este tema muy asunto, como diría mi amigo Luis, personas que se lo creen, que lo viven, que lo interiorizan, que saben de lo que hablan, entre otras cuestiones, y lo hacen concienzudamente. Hablando de violencia de género y se han puesto encima de la mesa aspectos, algunos muy duros, como dura es la violencia de género hasta el punto de ser, Juliana lo apuntaba, máximo exponente de la desigualdad, un exponente brutal. Cargarse a una persona, quitarle la vida, asesinarla, ya está. ¿Para qué no vamos a andar con otras palabras? Son ellos, ya los conocen del apartado anterior, los profesionales que nos acompañan, Esperanza, Juliana y Luis. Los tres trabajan en el Centro de Formación a la Mujer, Esperanza, abogada, técnico de empleo Luis, y Juliana es informadora, animadora de este centro en Baeza. Hemos estado hablando de muchas cuestiones, de cuál es el miedo de estas mujeres, pero a mí, para todas aquellas personas que nos están viendo, creo que es muy importante que sepan, porque hay personas jóvenes, personas mayores, personas que, bueno, pues que le dan charlas en los centros escolares, que pueden identificar algunos signos, también personas más mayores que no han tenido esta oportunidad, que no lo ven, y a pesar de que es verdad, y los medios de comunicación que se tienen que adherir, además, de manera más expresa, más explícita a esta lucha, también están trabajando en temas de sensibilización, unos más, otros menos, pero están trabajando, están luchando pasito a pasito, y puede llegar a más personas, pero hay personas más mayores o personas de mediana edad que tal vez no han tenido esta oportunidad, que la están teniendo pues los chicos y chicas que están en los institutos, en los centros escolares, y no saben que algunas cosas son signos evidentísimos de alarma en temas de violencia de género. ¿Cuáles son estos primeros síntomas que se pueden apreciar y que al final, sí o sí, casi siempre acaban derivando en temas mayores? Cualquiera de vosotros. Yo creo que, como estábamos comentando antes, desde mi punto de vista, el primero es el control, ¿vale? Cuando tú empiezas a ver que te controlan todos los aspectos de tu vida. En mujeres más mayores, la verdad es que lo asumen con mucha más normalidad, porque es como que la relación desigualitaria es la forma normal de relacionarse en la pareja o en el matrimonio, ¿no? Pero en los jóvenes lo del control debería de ponerle las orejillas de punta. Estamos hablando del control de que algunos controlan a las novias, a las parejas y demás, el teléfono móvil, los correos electrónicos, y ya no te digo, no te pongas esta falda tan corta, no te pintes tanto, no salgas con tus amigas que están solteras y se van por ahí a ligar, no hagas esto, no hagas lo otro. Lo que pasa es el control en base al supuesto amor que sienten por esa persona, ¿no? O sea, que la cuestión está en que, como te quiero mucho, quiero tener controlado tu, pero es por cuidarte mejor, por conocerte mejor, y esa es una forma en la que empieza el maltrato. Y este amor romántico que parece que todo lo justifica, Luis, todos los celos, es que se pone... Parece que dicen que se pone celoso porque me quiere mucho. Claro, la idea de ese amor romántico, de ese amor eterno, que nos transmiten a través de todos los medios posibles. Es decir, eso no es algo que se vea solo en la calle con otras parejas que nos puedan servir de referente. Es que eso nos lo transmiten las series de televisión, las películas, la música. Por ejemplo, hace poco en un estudio, y perdona que te interrumpa porque me resultó súper curioso, y lo escuchamos y lo tarareamos sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, la canción de Amaral, Sin ti no soy nada, es el auténtico exponente de la anulación de una persona. O sea, si no es contigo, es que yo ya dejo de ser persona, no existo, no tengo identidad, ¿no? O el tipo de relación absolutamente tormentosa de una canción como la de Malú, de Blanco y Negro, que todos tarareamos también, y es contigo porque me mates, sin ti porque yo me muero. Y la cantidad de letras machistas con avaricia que hay en la bachata, en la música esta, que son machistas pero con avaricia, ¿eh? Pero que esas que están reproduciendo lo que supuestamente es una relación de amor, ¿eh? Y la tenemos socializada como algo absolutamente normal, que además que si no te paras un día a analizarla es que la vas canturreando sin darte cuenta ni siquiera de lo que estás diciendo. Relaciones afectivas basadas en la dependencia, en la sumisión, en la negación,
en la autolimitación también muchas veces, porque lo que te dicen es limítate tú también para que no provocar esto. Cuesta un esfuerzo, claro, asumirlo y aceptarlo y hacerlo. Eso es lo que antes comentábamos de la socialización, no solo nos educan a través del colegio, de los centros educativos, sino esa otra educación que recibimos con las canciones, con las películas, con las series, en la calle, a través de todos los medios posibles, y que parte de nuestra vida, efectivamente, y que nos machacan continuamente ese mismo modelo que es el que repetimos. Entonces, o estamos muy alertas ante cualquier señal de esa, o caemos rápidamente en la trampa. Y además, sin darnos cuenta que eso normalmente no tiene hoja, no tiene camino de vuelta, que es muy difícil encontrar ese camino de vuelta. Se encuentra, pero que cuesta mucho. Porque yo me pregunto, de verdad, una cosa tan privada, tan íntima como un teléfono móvil. Te voy a hablar de una cría de 17 años, a la que se le han dado charlas en el instituto, la que ha visto pues spots publicitarios, campañas de sensibilización, que sabe que sí, que puede reconocer los signos, aunque es verdad que por otro lado está machacando mucho más, todo lo contrario. Pero se supone que debe por lo menos conocerlo, y llega un novio y le coge el teléfono móvil y se lo controla, a ver a quién le manda WhatsApp o mensaje o correo electrónico. Tú dime a mí cómo puede, porque eso es, vamos, te hablo una cría de 17 años y un crío de 17, 18 años. Vamos a ver, Encarna, si no, nosotras hemos aprendido desde muy pequeñitas que necesitamos la media naranja, que somos la media naranja de algo. Inconscientemente vamos buscando la otra media naranja. A nosotros no nos han enseñado que somos personas completas, sino que somos medias de algo. Y ese algo es la pareja. Y además medias subordinadas. Exactamente, claro está, claro está. Y encima, entonces tú vas buscando de qué eres mitad. Y parece que lo encuentras. ¿De qué eres mitad? ¿De qué eres la mitad de abajo, como decía Luis, que no es una mitad coordinada, es una mitad, efectivamente, efectivamente. Pero si eso ya se ha interiorizado. Claro, que no es de qué eres mitad, que es así, sino de quién eres mitad. Efectivamente, pero bueno, ya partimos de que eres mitad. Pues eso ya es grave, pero ya grave. Pero entonces de quién eres mitad, ya para que vámonos. Entonces, hay tal sutileza. Cuando se empieza porque esto empieza por el maltrato psicológico, todo lo que estamos hablando, y el maltrato físico lleva aparejado el psicológico. ¿Cuántas mujeres han tenido maltrato físico y no han reconocido hasta que no se lo ha indicado que también estaban sufriendo maltrato psicológico? Está clarísimo. Entonces, es tan sutil, y cuando tú vas buscando tu otra mitad, que es lo que te han enseñado, que esa mitad puede ser cualquier cosa. Tan sutil, tan sencillo, tan fácil de apreciar, como que yo además este ejercicio lo he hecho en la carretera, en un viaje largo, conduciendo parejas que iban en coche. Te puedo garantizar que cuando yo he hecho el ejercicio de contar las parejas que iban en un coche, un hombre y una mujer, con crío o sin crío, como fuera, puedo garantizar que el 95% de los casos llevaban los coches los hombres. Claro. Y me quedo corta. Claro, eso fue una parte de la otra mitad. El juego de los roles, claro, el juego de los estereotipos. Claro. Los papeles asignados a uno o a otro. Entonces, es normal que entremos en estos juegos, claro que es normal. Tan normal como peligroso es que entremos en estos juegos de la media naranja y del amor romántico. Pero es que una vez que estás dentro, es de una sutileza tal que cuando te das cuenta es que estás ya dependiente emocionalmente, sin autoestima ninguna y totalmente sumisa y dominada por una persona que a veces, hay veces que te das cuenta, pero hay veces que ni te das cuenta que te han ido sometiendo. Claro, dejándote someter. De que estando así, pues ya que aguantas lo que te echen. A ver. Porque además te sientes que no vale. Y tan difícil es, de verdad, porque se hacen campañas, que yo estoy de acuerdo en que es mucho más lo que machacan por otra pero parte. Las campañas, un agente socializador, la televisión, los medios de comunicación, pero hay muchos agentes socializadores incidiendo en el mismo mensaje, En los libros de texto se siguen marcando diferencias entre hombres y mujeres, con ejemplos evidentemente sexistas, en donde se le asignan unas cualidades, unas habilidades, unas competencias a las mujeres y otras completamente diferentes a los hombres.
eso ya te está diciendo, a pesar de las leyes de educación, a pesar de la ley de igualdad, a pesar de toda la legislación que queramos, te está diciendo que la sociedad en su conjunto no ha interiorizado para nada la igualdad. Mira, porque incluso aunque quien edite esos libros cometa errores, quien lo utilice podría detectarlo y decirle al alumnado, mirad que esto no es así, que esto no tiene por qué ser así. Y sin embargo no sucede mucho. Si hablamos de algo tan curioso como que lo hemos hablado muchas veces, Juliana, tú y yo, del tema del lenguaje que no es inocente y se sigue utilizando, porque es verdad que no todas las palabras tienen genéricos que pueda utilizar, pero y más que los andaluces y las andaluzas que tenemos fama de hablar y demás, y decir una palabra más o menos, no nos va a hacer el discurso más o menos largo. Pero es verdad, claro, a lo que estamos acostumbrados y acostumbrados. Claro, el otro día nos comentaba una ponente en Córdoba, en el 25 Feminario, Ana de Miguel, decía, cuando vemos algo que es normal, es que si es que lo hemos interiorizado como normal, es que ni nos lo planteamos. Y decía ella, puso un ejemplo que normalmente no hacemos, porque no caemos en la cuenta, o si caemos, pues bueno, se nos olvida de momento. Cuando nace una pareja, tiene una niña, lo primero los pendientes para distinguirla. Y empezamos a ver qué nombre tiene. Pues se va a llamar Carmen como su abuela, pues no, pues se va a llamar María como su madre, pues se va... Y si se habla, se llega a un acuerdo del nombre de la niña. Dice, ¿se plantea alguna pareja qué apellido va a tener, cuál va a ser el primer apellido de la niña o del niño? ¿Pueden? ¿A que no nos lo planteamos? ¿Que pueden? Pero bueno, ¿a que no nos lo planteamos? Decía ella. Alguna gente se lo plantea, Bueno, pero muy poca. Pero esto igual que lo que vemos con normalidad, no nos planteamos que pueda ser pues hasta un delito. Ya ves. Y menos mal que aquí, al fin y al cabo, ya poniéndonos muy mal, al fin y al cabo utilizamos los dos apellidos. Sí, bueno, pues normalmente es el primero, pero bueno, decía ella, y es verdad, ¿cuántas parejas discuten por cuál va a ser el primer apellido del niño o de la niña? Casi, muy pocas. Es que yo discutimos creo por el nombre, que pero mucha gente ni siquiera sabe que es que tendría esa elección y que podría ponerse la pues, ¿cuántas todavía no sabrán que son delitos determinados, falta de respeto y determinados maltratos que le hacen sus parejas? Todas las personas que nos vean, que sepan que pueden elegir cuál es el primer apellido, cuál es el segundo, si tienen un hijo o una hija. Pero de momento no tienen discusiones, no hay discusiones por eso. Por lo menos, para quien no lo sepa, que lo vaya sabiendo, que es importante, por lo menos que se sepa y que se cuenta con otro, que se cuenta con ese recurso al margen de... Sobre todo que eso marca la diferencia entre creértelo y no creértelo. Ese pequeño tipo de actos son los que marcan la diferencia a nivel individual, pero también a nivel grupal y a nivel social de la interiorización de la igualdad. Efectivamente. Ese tipo de hechos. Efectivamente. De poco tenía yo esta conversación sobre el apellido con una familia concreta y me decía, uy, si yo le digo a mi marido que el apellido que voy a poner es el mío, una familia teóricamente normal, en la que no hay violencia, en la que no hay... Yo le digo a mi marido, bueno, le da algo. Pues fijaros los secos que quedan todavía. Y una cosa que se puede hacer es que no es que quiero que sea así, o que es mi derecho, es que ni me lo planteo. Sí, vamos a discutirlo, porque tú quieres el tuyo y quieres el mío, vamos a discutirlo. Vamos a ver. Eso ya se sabe de antemano. Bueno, fue un buen ejemplo ese. Yo no quiero que nos vayamos de aquí sin hablar de un tema que es un poco espinoso, pero que indudablemente hay que hablar. Bueno, el tema de los recortes está claro que están afectando y que además se está recortando también en este tema, está afectando y eso dice mucho de las políticas, por dónde van y por dónde no van, de la mentalización y de las ganas. Pero al margen del tema de los recortes, y no quiero que se me olvide una cosa que me apuntaba Luis, que creo que es muy importante, y que, bueno, existe ese número 016 muy fácil de recordar, que no deja además ningún tipo de señal en la factura, que no va a aparecer, pero también en Andalucía, en la Comunidad Autónoma Andaluza, hay un número gratuito, el 900-200-999, que funciona exactamente igual a nivel andaluz, 900-200-999. Pues quiero hablar de una cuestión que puede afectar a los centros más cercanos a la ciudadanía, que son los centros de información a la mujer, y que, bueno, hasta el momento no sabemos si podrían verse afectados por esta reforma de la administración local, que parece que además a partir de el año que viene,
finales pues, se va a aplicar de manera más contundente. Esto es un perjuicio grave, me refiero a la ciudadanía más cercana, porque a este centro indudablemente van mujeres, y van mujeres con problemas que necesitan ayuda. Por supuesto. Y que no tienen la posibilidad de ir o a Jaén o a Sevilla. Claro. Bueno, yo creo que aquí en esta casa hemos hablado de la reforma de la administración local, como la llamamos vulgarmente. No quiero que debatamos sobre la reforma de la administración local. Que afecta. Lo que quiero es que de claro, la necesidad afectaría, la necesidad que hay de estos centros cercanos. Claro, que afectaría a los servicios que se prestan. En primer lugar, esperemos que no ocurra. Imaginaros que si con todos los servicios que se están prestando y del tiempo que llevamos prestando aquí, en toda Andalucía y en toda España, si hemos tenido ese número de mujeres asesinadas, ¿se podría imaginar la gente qué sería si no hubiera orientación, información, asesoramiento? ¿Cuántas asesinadas tendríamos, por ejemplo? Por ejemplo, sea así, yo pongo... Porque, como le he dicho antes, estoy convencida que la violencia de género es el máximo exponente de la desigualdad, por eso pongo ese ejemplo. Podemos poner más, y ahora saldrán más, pero simplemente con las mujeres asesinadas. Si ahora con todos los servicios que se prestan no es suficiente para evitar esa cantidad de asesinatos, ¿cuántos habría? Y alguien me podría decir, ¿y cuándo no había centro de información a la mujer? Alguien podría planteárselo. Existía muchísimo maltrato, tan antiguo como la humanidad, pero sin remedio y sin solución, aguantarse. O sea, pongo ese ejemplo, ahora ya mi compañera y mi compañero que pondrán otro. ¿Cuántas mujeres asesinarían si no estuvieran los servicios? Si no se hubieran puesto todas las medidas de coordinación que nos ha dicho Esperanza, si no estuvieran las casas de acogida, si no estuvieran todos los servicios que se prestan. En este caso, los centros de información a la mujer. Ya ellos... Ahí queda eso, que no es poco. Yo sí le quería preguntar a Esperanza otra cosa, porque es que a mí el tema de la juventud, de verdad que me ha marcado mucho esos datos que han salido, de verdad, que además lo hablábamos al descanso. Hay una cantidad de jóvenes, más de la cuarta parte de la juventud, que dice que las mujeres donde mejor están en su casa. Y fíjate, cuando hay una crisis de carácter laboral, un montón de paro y demás, que le afecta a las mujeres más específicamente, especialmente, como siempre, los palos que van fundamentalmente, pues están más débiles socialmente, y las mujeres está claro que ahora mismo no están en igualdad, ni de broma, pero que digan que a su casa, jóvenes. Mi pregunta es, a pedir el asesoramiento de carácter jurídico, a hablar con la abogada a temas de violencia de género, ¿van jóvenes? Bueno, es que se ha rebajado mucho la edad de que se empieza a sufrir violencia de género, ¿no? Me refiero, hay parejas que sabemos que se casan jóvenes, o que viven juntas jóvenes y demás, pero prefiero chavalas que vayan a decir, oye, que yo tengo mi novia o mi novio, mi parejilla con que estoy y que me está pasando esta cosa, ¿me podéis decir si esto va por buen camino o no? Bueno, sí que se está empezando a ver casos, ya te digo, de gente muy joven, de orientadores y orientadoras de los institutos que nos derivan cuando ven una problemática, ¿vale? Entonces, algunas despacio, pero sí que se van viendo. De todas formas, nosotros desde los centros no estamos con menores, pasa que cuando ya tienen próximo a la mayoría de edad y tal, pues sí que se les atiende, ¿eh? Pero es que los datos que tú has dicho son tan alarmantes que en fin, que es que son el caldo de cultivo de lo que va a venir, de lo que viene de camino, ¿eh? Porque no es solo que dijeran que la mujer está mejor en su casa, sino que hay otro tanto por ciento prácticamente igual que en relación supuestamente igualitaria consideran que las decisiones deben de tomarlas los hombres en la pareja, ¿eh? O sea, eso supuestamente estamos en una relación de igualdad, pero las decisiones importantes deben de tomarlas los hombres. Sí, yo decido que vamos a comer mañana, pero si vamos a comprar una casa lo decide mi marido, porque eso es lo más importante. Claro. Yo quiero que hagamos homenaje a esa despedida que ayer tuvieron los críos y las crías de los centros públicos escolares de educación de Baeza, en ese picadero del antiguo cuartel de Semental, en ese acto contra la violencia de género. Se despedían con la canción
Esperanza, un precioso nombre que tiene compañera que vino a acompañar a la abogada del Centro de Formación a la Mujer. Hay margen para esperanza, Luis, quiero decir. Ahora, esperanza sin lucha no. Claro. Habrá Milagros margen, no, milagros no. no. Milagros no. Habrá margen para la esperanza mientras cada vez se vaya sumando más gente a ese margen, a nuestro margen, a nuestro lado, al lado de la igualdad, al lado de la justicia social, al lado de los derechos humanos. Es decir, cada vez que vayamos sumando gente ahí, siempre va a haber esperanza. Y yo creo que vamos a seguir. Que vamos dando pasos, pero cuando bajan las Incluso, denuncias te entra un malestar en el cuerpo que dice, es que están bajando las denuncias. Claro, pero es que en eso también influyen los recortes. Ya. Es que influye en todo. Es que la crisis que empezó siendo económica, que ya no solo es económica, sino que es de valores, de ideas y de todo, está afectando, está removiéndolo todo. Pero yo tengo una amiga que dice, después el desorden acaba poniendo orden. Entonces seguramente yo confío en eso, confío en que el desorden, no per se, evidentemente. El caos nos lleve a que no tengamos más remedio porque tocamos fondo. Efectivamente, yo confío en que eso, y que por supuesto se recupere y se mantenga lo que valores, pero no el de la sumisión, el de la igualdad, el del compañerismo, claro. El de la lucha. Sinceramente también quería terminar con un mensaje de esperanza y decirle a las mujeres y a todas las mujeres que estén sufriendo malos tratos que hay salida, que el lema de hay salida es cierto, que no es fácil también, pero que se puede salir, sí, y que yo las animo No es fácil, pero más difícil es estar aguantando. Evidentemente, ¿vale? O sea, que van a tener apoyo y ayuda institucional y que tiren para adelante y que si no quieren denunciar y eso no están preparadas, por lo menos que salgan de la espiral de la violencia. Y siempre animamos a que denuncien, evidentemente, para poder poner en marcha los mecanismos de protección y los recursos que hay. Y evitar asesinatos. Juliana, vamos, yo estoy vamos a acabar contigo, que eres veterana en esta la casa. misma línea que mi compañero y que mi compañera. Por supuesto, un mensaje de esperanza, pero desde la lucha, del trabajo. Y un recuerdo que quiero hacerle a las mujeres, tanto víctimas de violencia como las que no lo son, que nadie nos ha regalado nada, que nos lo tenemos que currar, que tenemos que trabajar, que tenemos que dejar la comodidad del sofá, que se está muy a gusto en él, pero ahí no se resuelven los problemas que tenemos. Bueno, pues yo lo que quiero es terminar haciendo un llamamiento a la sociedad en general, porque otro de los datos que conocíamos hace poco en una especie de experimento macabro que se hizo, pero que es muy gráfico, es pues esa pareja que está peleándose, que la está maltratando a la mujer, y como hombres, mujeres, ciudadanas, mayores, jóvenes, pasaban de largo, hacían la vista gorda, decían esto es un problema de ellos, yo no me meto, tan solo una, oye que si no para, amenazo. No cerremos los ojos, están muriendo personas, mujeres, muriendo asesinadas. Y seguro que todos vemos signos. Por favor, denunciémoslo, seamos conscientes y la autocrítica va a ir primero a mi medio mismo, a los medios de comunicación. Tenemos que denunciar, tenemos que trabajar y no podemos cerrar los ojos porque son asesinatos. Es que es lo más cordial, quitarle la vida a alguien. Con ello nos quedamos y en la lucha seguiremos. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por su atención y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, buenas noches.